Saludos cordiales, estimados estudiantes del Bachillerato General Unificado. Bienvenidos a la asignatura de Filosofía. Filosofía antigua y medieval. Sócrates es, por muchos, el arquitecto del maestro occidental. Su vida transcurrió en Atenas, donde vivió en serena pobreza, y se rodeó de fervientes discípulos como Platón y Jenofonte, cuyos testimonios son las únicas fuentes bibliográficas del maestro. También se ganó la enemistad de los sofistas, a quienes dejaba en ridículo en sus diálogos, razón por la que en el año 399 a.C. fue acusado de impiedad y de corrupción de la juventud, cargos por los que fue condenado a muerte. Ha sido célebre por haber rechazado la oferta de sus discípulos, quienes le animaban a escapar de prisión y mantenerse firme en sus principios. ¿Cómo era Sócrates? Sócrates no escribió nada, era una persona sencilla. El oráculo de Delfos lo calificó como el más sabio de todos los hombres. Conversaba en lugares públicos sobre la naturaleza de la virtud, la justicia, la belleza, el amor, la política, entre otros temas. Defendía que la regeneración del Estado solo era posible educando a la juventud. El método socrático. El método socrático se basa en el diálogo. De hecho, los diálogos de Platón son el testimonio escrito de las andanzas del maestro. En los diálogos identificamos los siguientes momentos. Ironía. Sócrates se presenta como un ignorante y se limita a asediar con preguntas a los sofistas, quienes suelen terminar contradiciendo sus creencias y reconociendo su ignorancia en el tema planteado. Es célebre su frase: solo sé que no sé nada. Mayéutica. La mayéutica es el arte de hacer parir, oficio que ejerció la madre de Sócrates, Fenaretes. Así llamó el filósofo su labor de ayudar a los interlocutores a encontrar la verdad dentro de sí mismo. Lo que busca Sócrates, una vez examinados los temas, era elaborar definiciones. Para ello partía de las experiencias individuales y concretas hasta llegar a un concepto general aplicable a todos los casos, proceso que hoy conocemos como inducción. La ética socrática. A Sócrates no le interesaba conocer la naturaleza del cosmos, intentó más bien conocer cómo debe obrar el hombre. De ahí que gran parte de los diálogos de Platón, obra que recoge su pensamiento, verse sobre tales temas. La ética socrática abarca una reflexión sobre tres elementos. Primero, el principio y origen de la vida moral es la conciencia. Se trata de una visión interna que dice lo que se debe de hacer. Por eso Sócrates insiste tanto en el conocimiento íntimo de cada una con la frase: conócete a ti mismo. Sócrates recurría frecuentemente a su demonio, que no era otra cosa más que su propia conciencia. Segundo, todos los hombres son sujetos que tienen una moral. La vida moral no pertenece a unos pocos, a los favorecidos por la fortuna o el éxito. Tercero, la ética socrática es intelectualista, pues identifica el bien con el saber. Para este filósofo no se puede conocer el bien y no practicarlo, y por tanto, quien obra mal lo hace por ignorancia sobre lo que es bueno. Pero, por otra parte, su ética también es eudemonista, pues identifica en la virtud el fin del acto moral y a su vez la felicidad como finalidad de la virtud. Platón, teoría de las ideas. La base de toda la filosofía platónica es su teoría de las ideas. Las cosas que se experimentan con los sentidos, vista, tacto, oído, etc., son particulares y pueden cambiar. Sin embargo, la mente humana posee verdades que, por lo contrario, no cambian, son universales y necesarias, que son, en el sentido pleno de la palabra. Estas verdades son universales e ideas que no dependen de los sentidos, sino que tienen existencias propias fuera de la mente. En el hiperuranio o mundo de las ideas, estas ideas son el fundamento del mundo sensible. Las cosas particulares son una imitación de las ideas y tienen existencia en cuanto participan de estas. Dichos de otro modo, las ideas son causas del mundo sensible. Las ideas están jerarquizadas. Por ejemplo, la idea del mueble abarca las ideas de silla, mesa, sofá, armario, etc. Lo superior de todas las ideas es del bien, principio de todas las ideas. Antropología platónica. Para Platón, el ser humano es una realidad dual, alma y cuerpo, siendo lo principal el alma, que es inmortal, posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de lo divino y lo eterno, a una vida de contemplación de las ideas. Platón distingue tres partes del alma. Primero, racional o inteligente, es la parte más noble y la que alcanza el conocimiento. Esta es la parte separable del cuerpo. Segundo, irascible o de valor, no es separable del cuerpo.
Tercero, irracional o concupiscible, de los apetitos y funciones corporales y por tanto inseparable del cuerpo. El conocimiento. Platón pensaba que todas las ideas fueron adquiridas por el alma, antes de su nacimiento cuando vivía en el hiperuranio. Allí el alma humana contempló las ideas y las grabó en su mente. Cuando el alma se unió al cuerpo, olvidó esas ideas conocimiento. El rol de las sensaciones es hacer que el alma recuerde esas ideas mediante la experiencia de los objetos particulares. A este proceso lo conocemos como reminiscencia. El entusiasmo por la ciencia y la belleza serían muestras de que el fin del alma es elevarse al mundo de las ideas, pero si la persona se entrega a la sensualidad, el alma pasará a cuerpos inferiores hasta purificarse. Ética. La ética platónica es la puesta en práctica de sus antropologías y teorías de las ideas. El hombre encontrará el bien absoluto y la perfección en la medida que se acerque a las ideas y se aleje del mundo sensible. Para conseguir tal cometido está la filosofía. La vida moral se concreta en la práctica de las virtudes, que son el conocimiento fundados en las ideas, sabiduría, ánimo, valentía, templanza y justicia, en contraposición a los vicios. Política. La ética se realiza en la vida comunitaria a través de la república. El carácter general de la política platónica es la subordinación de lo individual a lo general. La libertad personal, que tiende al desenfreno, debe someterse a instituciones generales. La educación es la institución principal. En un estado justo deben existir estas clases sociales que se corresponden con las tres partes del alma. Primero, los gobernantes le corresponde la razón, el filósofo debe ser el rey o el rey debe filosofar. Segundo, los guerreros tienen el valor y la función de defender el territorio. Tercero, los artesanos corresponden a las tendencias sensitivas y cuidan de las necesidades materiales, agrícolas, ganaderías o construcción. Aristóteles fue el discípulo de Platón en la academia, fundador de su propia escuela, el Liceo, y maestro de Alejandro Magno. El Liceo, que estaba cerca del templo de Apolo Licio, era una especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias: filosofía, ciencias naturales, medicina, historia, políticas, entre otras. Gran parte de la obra de Aristóteles se han perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el año 50 a.C. de las siguientes formas: escritos lógicos, organón, metafísicos, científicos naturales, éticos, políticos y filológicos. Lógica. Con Aristóteles nace una ciencia del saber humano que se llama lógica, del logos razón. Es un análisis de cómo el espíritu humano, que es un animal racional, descompone el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del espíritu son: el concepto es el elemento más simple, es una representación que expresa lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Esta representación es universal, o sea, se aplica a todos los seres expresados por el concepto. Por ejemplo, cuando decimos hombre nos referimos a varios conceptos como inteligencia, libertad, sensibilidad, entre otras, que se encuentran en todo hombre y no en algunos en particular. A su vez, Aristóteles clasifica los conceptos en 10 categorías o modos de conocer. El juicio es la unión de dos conceptos con el fin de enunciar, afirmar o negar algo. Es en el juicio donde se encuentran lo verdadero y lo falso. Un ejemplo, el juicio es: Miguel es alto. El raciocinio es la pieza central de la lógica aristotélica. Su forma más perfecta es el silogismo, que consiste en dos juicios, premisas, de cuya relación se origina en un tercer juicio llamado conclusión. Un ejemplo de silogismo es: todos los hombres merecen respeto. Premisa mayor: los indígenas son hombres. Premisa menor: entonces los indígenas merecen un respeto. Esa es la conclusión. La ciencia. Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son reales y necesarias. Por consiguiente, la ciencia debe estudiar la esencia de las cosas, lo que son las cosas en sus elementos universales y necesarios. Pero las ciencias a las que se refería es la Estagírita, como se la conoce a este filósofo nacido en la antigua ciudad de Estagira. Eran distintas a las experimentales actuales. A diferencia de Platón, Aristóteles pone como punto de partida de todo conocimiento la percepción sensible. Todo lo que hay en la mente ha llegado antes por el camino de los sentidos. Las imágenes particulares de los objetos sirven de base para que el intelecto capte la esencia universal de las cosas, proceso llamado abstracción. La metafísica.
Para Aristóteles, él denominó la filosofía primera o simplemente sabiduría al estudio del ser, propiedad primera de todo cuanto existe o es. Este estudio más tarde ha sido llamado metafísica, meta que significa más allá. Según Aristóteles, en la percepción de todos los entes, encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar de tres maneras. Sustancia y accidentes. La sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes, elementos constitutivos que a su vez se apoyan en las sustancias. Por ejemplo, al hablar de una casa, sus sustancias son las características sin las cuales no sería una casa: paredes, techo, puerta, etc. Los accidentes son aquellas características añadidas que no afectan a la sustancia, sino que la perfeccionan. Eso puede ser el tamaño, el color, la forma, etc. Si a esa casa le cambiamos el color, no dejará de ser casa, es decir, la sustancia, pero seguirá teniendo un color, determinación, accidente. Materia y forma. Todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les hacen pertenecer a la misma especie, que es la forma, pero también las características individuales, que es la materia. La materia es el sustrato material e indeterminado del cual proceden las características individuales, que es el tamaño, grosor, lugar. La forma es el cambio porque posee una característica que hacen que sea casa. Pero esta forma es inseparable de una de las características materiales en las cuales se realiza esa forma, tales como tener el tamaño, la ubicación y la utilidad de una cosa. Acto y potencia. El acto es la perfección del ser, o el ser siendo lo que es. Se identifica con la forma, en cambio la potencia es la capacidad de recibir perfecciones y de llegar al ser. La causa eficiente permite el cambio, o sea, el paso de la potencia al acto. Por ejemplo, la casa es casa en acto, en cuanto ya posee las perfecciones de una casa, pero también es en potencia, pues es susceptible de recibir nuevas perfecciones y cualidades que al transforman. La causalidad y el primer motor. A diferencia de Parménides, Aristóteles admite la realidad del cambio del movimiento. El principio fundamental de la realidad es la causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. El mundo no ha tenido principio ni tendrá fin, pero para que exista cambio es necesario que haya un primer motor que mueva sin ser movido. Para Aristóteles, Dios es pura actualidad, sin potencia, de donde se deriva que tiene todas las perfecciones, es inmutable y eterno, está fuera del tiempo y trasciende al mundo. La concepción del mundo. El mundo es uno y tiene en su totalidad una configuración esférica. En el centro está la Tierra, que se encuentra rodeada por 56 esferas. La primera de todas las esferas, la más externa, es la de estrellas fijas, que es inmediatamente movida por el motor inmóvil. La ética es la ciencia moral de Aristóteles, la cual expone en su obra Ética a Nicómaco. El Estagírita pone la esencia de la felicidad y con ello el principio del bien moral en la perfecta situación del hombre según su naturaleza racional. No bastan ni el placer ni el honor para definir el hombre éticamente recto. Es necesario recurrir a su naturaleza como criterio que determine la bondad o malicia de las acciones humanas. La política es la obra en la cual Aristóteles expone su teoría sobre el Estado, la cual ha servido de fundamento para las ciencias y las teorías políticas modernas. Según el Estagírita, el Estado surge espontáneamente, puesto que el hombre es un ser social por naturaleza. De esta manera te invito a realizar la siguiente investigación. Primero, investigar un poco más de la historia y actividades de Sócrates, Platón y Aristóteles, al menos en 5 fuentes de información, es decir, sitios web, libros, artículos, entre otros. Segundo, investigar al menos 5 fuentes de información sobre las diferencias y similitudes entre Sócrates, Platón y Aristóteles, asimismo buscando en sitios web, libros, artículos, entre otros. Los contenidos investigados no deben ser iguales a los de los otros compañeros o al de las web. Se analizará con detector de plagio. Recuerda que esta actividad no se la suben en modo, es parte del proyecto examen. Recuerda que las actividades se les realiza en los horarios designados por la institución. No las dejes acumular. Juntos venceremos al COVID. Dios te bendiga y hasta pronto.